La oscuridad se había sentado sobre la isla como algo vivo, algo que respiraba. La niebla no flotaba. Serpenteaba entre los árboles con la deliberación de un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no puede ir a ningún lado. Y en el corazón del claro, donde antes se alzaba el altar del buzo, solo quedaban escombros. El altar había sido una estructura imponente, cubierta de signos que llevaban generaciones acumulando significado. Verlo reducido a polvo y fragmentos de piedra tenía el efecto específico de los desastres irreversibles. La mente tarda un momento en aceptar que algo que siempre estuvo ahí ya no está. Pero los escombros eran reales. El golpe del buzo había sido definitivo, y con él había liberado lo que el altar llevaba años conteniendo. Una niña atrapada dentro de un paraguas mágico, encerrada allí por fuerzas que los clanes apenas comprendían. La niña había emergido del resplandor con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Y lo primero que había hecho, antes incluso de orientarse del todo, era lanzar cadenas. Los hombres de traje que ocupaban el valle no habían tenido tiempo de reaccionar. Las cadenas los alcanzaron con una precisión que no parecía improvisada, que parecía el resultado de una intención muy clara y muy antigua. Intentaron correr. Las cadenas los hundieron más en la tierra con cada movimiento, apretándose cuando forcejeaban hasta que quedaron inmóviles, con los ojos rojos brillando desde la oscuridad del suelo como brasas enterradas. Ni gritos, solo el sonido de las cadenas al cerrarse y el silencio que vino después. Fue ese silencio el que convocó a los clanes. Llegaron de las sombras uno a uno, y luego en grupos, y sus máscaras brillaban débilmente en la bruma como ojos de animales vistos a través de la oscuridad del bosque. Había algo en esa imagen que perturbaba aunque no hubiera ninguna amenaza visible. Demasiadas siluetas, demasiados reflejos, demasiado silencio para la cantidad de personas que se estaban congregando. Los más jóvenes llevaban máscaras que representaban a sus animales totémicos: lobos, osos, caballos, tigres, leones, pandas, conejos, zorros, ciervos, búhos, simios, jabalíes y tejones. Cada máscara era diferente, pero pertenecía a la misma tradición, la tradición de llevar puesto lo que eres para que nadie tenga que adivinar dónde estás parado. En otra circunstancia habría sido festivo. Esta noche, con la niebla y los hombres encadenados aún visibles al fondo del valle, era otra cosa. El lobo fue el primero en cruzar el claro, fuerte, con esa manera suya de moverse que comunicaba desconfianza, incluso en ausencia de amenaza concreta. Tras él, el ciervo, el tigre, el panda y los demás fueron formando un círculo alrededor del altar destrozado, mirando los escombros y luego mirándose entre sí. Y en esas miradas cruzadas estaban todas las disputas que llevaban años sin resolver. La atmósfera se tornó densa antes de que alguien dijera una sola palabra. Era el peso de las historias acumuladas, las disputas por la casa, los conflictos por las tierras, las traiciones reales o percibidas que con el tiempo se vuelven indistinguibles. Esos rencores no desaparecen porque la situación sea urgente. A veces la urgencia los hace más visibles. El león fue el primero en romper el silencio. Como líder indiscutido, había aprendido a distinguir cuándo el silencio es reflexión y cuándo es el preludio de algo peor. Este era lo segundo. Nos hemos reunido esta noche para enfrentar las sombras que se ciernen sobre nosotros. Pero es imperativo abordar la creciente tensión entre nuestros clanes. Es hora de dejar atrás los rencores. Las palabras sonaron razonables. Demasiado razonables, quizás. El tigre no dejó pasar mucho tiempo antes de responder. Hablas de unidad, pero tus acciones han demostrado lo contrario. Tu clan siempre ha buscado monopolizar recursos y nosotros hemos pagado el precio. ¿Qué garantías tenemos de que no intentarán imponerse sobre los demás? Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. No eran murmullos cómodos. Eran el sonido de personas que llevan tiempo callando algo y que acaban de encontrar permiso para decirlo. El lobo se alzó desde su lado del círculo. No podemos ignorar las viejas rivalidades. Hemos tenido suficientes disputas por la casa y las tierras. ¿Cómo podemos confiar en aquellos que nos han traicionado en el pasado? Las voces comenzaron a elevarse, entrelazándose en un torbellino que no tenía todavía la forma del conflicto abierto, pero que se acercaba.
el aire se cargó de una tensión que era casi física, del tipo que se siente en la mandíbula y en los hombros. Y mientras los clanes debatían, la niebla se espesó ligeramente alrededor del claro, como si el bosque estuviera escuchando y no estuviera seguro de lo que escuchaba. Fue Neko el búho quien frenó el espiral. Había permanecido callado hasta ese momento, observando con esa paciencia suya que los demás confundían a veces con indiferencia y que en realidad era el tiempo que necesitaba para encontrar las palabras exactas. Si continuamos divididos, la oscuridad que nos acecha nos alcanzará. Debemos unir nuestras fuerzas, no solo por nuestro bien, sino por la supervivencia de nuestra isla. El claro se quedó quieto, no en silencio porque la niebla tenía su propio sonido y los árboles se movían con el viento, pero sí quieto en el sentido de que nadie respondió de inmediato, porque todos estaban procesando. Un joven del clan Ciervo, con el rostro más grave de lo que correspondía a su edad, tomó la palabra. La sombra de la feria se cierne sobre nosotros, y si no nos unimos seremos presa fácil. Pero, ¿cómo lograrlo cuando cada clan persigue sus propios intereses? Era la pregunta honesta que el discurso del león no había hecho y que el búho no había necesitado hacer. La hizo el más joven, y por eso fue la que más pesó. Un miembro del clan Panda, con voz profunda, se levantó. Si estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo, podríamos crear un consejo donde cada clan tenga voz y voto. Así, nadie estará por encima de los demás y todos podrán ser escuchados. Pero, ¿estamos realmente listos para dejar atrás nuestras disputas? La propuesta cayó en el centro del círculo como una piedra en el agua. Los clanes la miraron, la procesaron. Y luego, poco a poco, la atmósfera de desconfianza comenzó a ceder, no desaparecer, que eso no ocurre de la noche a la mañana, sino ceder lo suficiente para que algo nuevo pudiera entrar. El lobo fue el primero en responder, y el hecho de que fuera él, el más desconfiado del grupo, tuvo su propio peso. Quizás sea el momento de intentar algo diferente, no más luchas individuales. Esta vez, unámonos. Pero debemos ser honestos sobre nuestras intenciones. El león bajó la cabeza. No fue un gesto de derrota, sino de reconocimiento. El tipo de humildad que cuesta más cuando se tiene el poder. Entonces, que así sea. Formemos este consejo y preparemos nuestros corazones para enfrentar lo que se avecina. Pero debemos estar dispuestos a aceptar la verdad, incluso si duele. La reunión comenzó a cobrar vida. La discusión no desapareció, pero cambió de naturaleza. Dejó de ser un enfrentamiento y se convirtió en algo parecido a un propósito compartido. La niebla seguía envolviendo el claro y las sombras de los altos árboles parecían escuchar cada palabra. Aquella noche, los clanes unieron sus manos, dejando atrás el rencor acumulado, prometiéndose que no estaban destinados a caminar solos en la oscuridad. Era un comienzo, frágil, incierto, pero real. Una vez que el primer acuerdo quedó sellado, los clanes comenzaron a hablar de lo que realmente los había mantenido despiertos esas noches. La inquietud era palpable en sus murmullos y los rumores sobre la feria resonaban entre ellos con la urgencia específica de las cosas que no se han dicho en voz alta, pero que todos están pensando. ¿Han notado que la feria está más activa que nunca? Las luces parecen moverse solas y los ecos de risas resuenan incluso en la noche, cuando no debería haber nadie allí. Era un joven lobo el que hablaba, con esa voz cargada de preocupación que tienen los jóvenes cuando por primera vez se dan cuenta de que el miedo de los adultos a su alrededor es genuino. Un oso joven asintió su expresión grave, y los hombres encadenados siguen ahí, atrapados en el valle. Es como si el lugar se alimentara de su desesperación. Llevan demasiado tiempo así. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar? La mención de los hombres encadenados provocó un silencio diferente al anterior. No era el silencio del debate. Era el silencio de personas que piensan en algo que les incomoda profundamente, pero que aún no saben cómo nombrarlo. Sus miradas se cruzaron con una mezcla de lástima y miedo, conscientes de que la historia de esos prisioneros estaba íntimamente ligada a la suya propia. Si la niña podía encadenarlos a ellos, ¿qué los hacía diferentes? Un miembro del clan Ciervo habló con semblante serio, eligiendo las palabras con cuidado. Se dice que este lugar es el Valle de los Condenados.
no es un nombre que alguien haya elegido, es un nombre que el lugar se ganó. Debemos tener cuidado en esos terrenos. La oscuridad nunca está lejos de aquí y últimamente parece más cerca que antes. El lobo, que había vuelto a ponerse en pie, tomó la palabra sobre la niña. No podemos ignorar la presencia de la niña que ha estado vagando por el bosque cerca de la feria. Algunos la han visto acercarse al carrusel, que se activa al instante cuando ella aparece, solo para detenerse poco después, como si algo lo frenara. Su aparición podría ser un presagio, o podría ser simple curiosidad infantil. El problema es que no podemos permitirnos equivocarnos en cuál de las dos es. El murmullo se intensificó. El ciervo, con su voz suave pero firme, se unió a la conversación. He escuchado historias sobre ella. Algunos la consideran un espíritu protector. Otros temen que su presencia traiga más conflictos. Lo que sí puedo decir es que no es el único problema que enfrentamos y que tratarla como si lo fuera sería un error. El zorro, astuto y observador por naturaleza, se adelantó y añadió algo que nadie más había dicho todavía. Además de la niña, la isla está cambiando. La niebla se espesa cada noche un poco más y la tierra se expande en lugares donde antes no había nada. Esto no es un fenómeno natural. Hay algo en el aire que no estaba hace un mes. Debemos estar atentos a lo que esto significa, porque la isla no cambia sin razón. El panda, con esa voz suya que parecía diseñada para imponer calma en cualquier situación, propuso algo que nadie había considerado todavía. Las entidades que habitan en el bosque también son parte de esta historia. Aunque son nuevas en el paisaje, podrían desempeñar un papel crucial en lo que está ocurriendo. Tal vez debamos considerar cómo interactuar con ellas en lugar de verlas solo como una amenaza. El tigre respondió de inmediato, con esa firmeza suya que a veces era prudencia y otras veces era miedo mal disfrazado. Y si la niña es parte de esas entidades, no podemos permitirnos arriesgarnos sin saber quién es realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones. Una cosa es que nos haya ayudado esta noche. Otra muy distinta es confiarle el futuro de la isla. Nadie rebatió eso directamente, porque nadie tenía una respuesta satisfactoria. Y en ausencia de respuestas satisfactorias, el miedo llena el espacio disponible con gran eficiencia. La atmósfera se tornó aún más tensa mientras los clanes debatían, hasta que el león, observando el creciente descontento, decidió cortar el nudo con una propuesta concreta. Lo que necesitamos es un líder para cada clan, alguien que pueda tomar decisiones en momentos como este. Propongo que cada clan elija su representante al amanecer. Así, podremos actuar de manera unida y fortalecer nuestros lazos sin perder la identidad de cada grupo. El búho, siempre sabio, asintió en acuerdo con la solemnidad tranquila de quien ya había llegado a esa conclusión antes de que nadie la dijera. Es el enfoque correcto. La unidad es nuestra mayor fortaleza, pero también debemos ser estratégicos. Cada líder debe estar dispuesto a escuchar y a trabajar en conjunto, no solo por su clan, sino por el bienestar de la isla. Y eso, hay que decirlo, requiere un tipo de valentía diferente a la del combate. Los clanes comenzaron a deliberar entre ellos, en voz baja primero y luego con más energía, sobre quién debería ser su representante. El joven del clan Ciervo fue el primero en hacer una propuesta formal. Propongo a mi madre, la anciana del clan, quien ha guiado a nuestra gente con sabiduría durante décadas. En tiempos de crisis, la experiencia vale más que la fuerza. El panda se levantó a continuación. Nosotros elegiremos a la guerrera que ha defendido nuestras tierras en los momentos más oscuros. Su valentía es un símbolo de nuestra resistencia y su presencia en un consejo enviaría el mensaje correcto. El lobo, sintiendo la urgencia del momento, sugirió algo más ambicioso. Quizás sea el momento de que cada clan se una para elegir no solo a un representante propio, sino eventualmente a un líder común, alguien que pueda representar a todos y guiar nuestras decisiones cuando el tiempo no alcance para consultarlo todo. El zorro, con su naturaleza astuta, levantó una objeción inmediata. Eso es arriesgado. Un líder común podría ser visto como una amenaza por algunos clanes y con razón. Concentrar ese poder en una sola persona o grupo es exactamente lo que hemos estado tratando de evitar. Pero si cada clan elige a su propio representante y luego todos se reúnen en un consejo, tal vez podamos encontrar el equilibrio que buscamos sin crear nuevos problemas.
El tigre asintió y fue un asentimiento significativo porque venía de él. Nosotros hemos elegido a nuestra líder, quien ha demostrado su fuerza en la batalla, pero lo que el zorro dice es correcto. La noche avanzó y la bruma envolvió el claro con una densidad nueva, más espesa que antes, como si hubiera aprovechado el momento en que todos estaban mirándose entre sí para ganar terreno. En ese instante fue cuando algunos hombres con máscaras que habían estado observando desde un rincón con la quietud de quienes han aprendido a existir en los márgenes, se acercaron al centro del claro. Su aparición no fue bienvenida con entusiasmo. Varios clanes los miraron con la desconfianza instintiva que se reserva para quienes llegan cuando la conversación ya ha comenzado. Pero lo que dijeron hizo que esa desconfianza se transformara en algo más frío. El hombre de la máscara de cuervo fue el peponel primero en hablar, con una voz que llevaba el peso de alguien que ha estado esperando el momento correcto y ahora teme que ese momento esté pasando. Hemos estado observando y escuchando. La situación es más complicada de lo que parece. No solo la niña y la feria son motivo de preocupación. Debemos estar atentos a lo que ocurre en el mar. Hay rumores de barcos piratas que han sido avistados cerca de nuestras costas, y la niebla solo hace más difícil distinguir lo que se acerca. El murmullo que recorrió el grupo fue diferente a los anteriores. No era el murmullo del debate, era el murmullo del miedo reconocido en voz baja. El sonido de personas que acaban de escuchar algo que confirma una sospecha que preferirían no tener. El hombre con la máscara de lobo añadió, con la urgencia de quien ha visto lo que describe. Es cierto, he visto esos barcos. Sus velas son como sombras en el horizonte, casi imposibles de distinguir de la niebla misma. Si se acercan a la isla, podrían aprovecharse de nuestra división. Llegarían en el peor momento posible, y lo saben. El tigre, siempre alerta, añadió otra pieza al rompecabezas que nadie quería terminar de armar. No solo debemos preocuparnos por los piratas. El arlequín que salió del circo ha estado observando a cada uno de nosotros desde las sombras. Su naturaleza es impredecible, y lo impredecible en este contexto es peligroso. No sabemos qué quiere, no sabemos a quién sirve. La atmósfera se tornó más pesada con cada nueva amenaza añadida. Era el efecto acumulativo del miedo. Una cosa es manejable, dos son preocupantes. Pero cuando el número sigue creciendo, la mente empieza a perder la capacidad de procesar cada elemento por separado. Y lo que queda es una sensación general de que el peligro viene de todas partes al mismo tiempo. El león lo sintió y decidió que era el momento de poner orden antes de que el miedo reemplazara al pensamiento. No olvidemos a los hombres de traje que se mueven por la isla. Son peligrosos y tienen la capacidad de causar estragos. No podemos permitir que se nos acerquen sin estar preparados. Pero tampoco podemos prepararnos para todo a la vez si no establecemos prioridades. Los clanes asintieron. La gravedad de la situación era incontestable. Y sin embargo, haberla nombrado tenía su propio efecto. El miedo que no tiene forma es más paralizante que el miedo que puede describirse con palabras. Al menos, ahora sabían con qué se enfrentaban. En la pequeña playa cercana, el faro seguía girando, su luz parpadeante barriendo la niebla en arcos regulares, símbolo de vigilancia en medio de la opacidad. Nadie lo mencionó, pero varios lo miraron. Una vez que las amenazas quedaron nombradas, el consejo tuvo que enfrentarse a la pregunta práctica que sigue siempre a ese momento. ¿Y ahora qué? Las atracciones de la feria, mencionaron algunos, se estaban volviendo más inquietantes con cada noche que pasaba, atrayendo a los más jóvenes con esa capacidad que tienen los lugares peligrosos de parecer fascinantes, precisamente porque son peligrosos. Los jóvenes nunca creen que el peligro les aplica a ellos. Debemos tener cuidado. No sabemos cuáles son las verdaderas intenciones del arlequín, ni qué buscan realmente los hombres de traje. Lo que sí sabemos es que la feria es el centro de todo esto y que mientras más activa esté, más vulnerables somos. Era el tigre, y su voz resonó con una firmeza que esta vez nadie contradijo. El búho, que había estado procesando todo en silencio durante los últimos minutos, propuso lo que llevaba un rato pensando. Deberíamos establecer un sistema de vigilancia para monitorear la feria y mantenernos atentos a cualquier actividad sospechosa.
turnos rotativos entre clanes, con señales acordadas para comunicar alertas. La clave será mantener la comunicación abierta entre todos. Si un clan ve algo, todos deben saberlo en el menor tiempo posible. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo, genuino esta vez, sin la ambivalencia de los murmullos anteriores. Era una propuesta concreta, ejecutable, que no requería resolver todos los problemas al mismo tiempo, sino solo el siguiente paso. El buzo, que había estado caminando por los bordes del bosque durante toda la reunión, vigilando desde las sombras sin participar en el debate, se detuvo un momento y miró hacia el claro. Sabía que los clanes estaban llegando a algo. Sabía también que ese algo era frágil, que la diferencia entre un acuerdo que dura y uno que se rompe en la primera crisis está en los detalles que se establecen cuando nadie está asustado todavía. Y esta noche todos lo estaban. Siguió caminando. Su trabajo era otro. El león concluyó la reunión con las palabras que la situación requería. Que así sea. A partir de hoy, cada clan debe estar alerta y preparado para lo que pueda venir. Se establecerán turnos de vigilancia en la feria y en la costa. Cualquier avistamiento, cualquier cambio en la actividad de la feria, cualquier barco en el horizonte, se comunica de inmediato. La isla necesita nuestra vigilancia más que nunca, y nosotros necesitamos confiar los unos en los otros para que esa vigilancia funcione. A medida que la niebla se disipaba ligeramente, permitiendo que el resplandor del faro iluminara el claro en arcos lentos y regulares, los clanes comenzaron a dispersarse. No todos a la vez. Algunos se quedaron en pequeños grupos hablando en voz baja, el tipo de conversación que ocurre después de las decisiones importantes, cuando la adrenalina empieza a bajar y las dudas regresan con más precisión. Habían acordado mucho en poco tiempo. Un consejo con representantes de cada clan, turnos de vigilancia en la feria y en la costa, comunicación abierta ante cualquier amenaza. Reunión al amanecer para confirmar las elecciones de representantes. Era más de lo que los clanes habían acordado en años, posiblemente en generaciones. Y sin embargo, mientras los últimos grupos abandonaban el claro, una sensación inquietante llenaba el aire. No era la sensación de haber resuelto algo. Era la sensación de haber dado el primer paso hacia algo que aún no tenían forma de ver completo. La niña, el arlequín, los piratas, los hombres de traje, las entidades del bosque, la isla que crecía, eran piezas de un rompecabezas más grande, y esta noche los clanes habían acordado resolverlo juntos. Pero acuerdo no es lo mismo que capacidad. La niebla permaneció, no se disipó del todo aunque el faro siguiera girando. Parecía atenta a sus movimientos, observando y esperando con la paciencia de algo que ha visto muchos acuerdos formarse y muchos acuerdos romperse. El claro quedó vacío salvo por los escombros del altar y los hombres encadenados al fondo del valle, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad, inmóviles pero no ausentes, como un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el poder no encuentra resistencia.